Hola a todos, hola a todas. Bueno, encantados de estar otra vez por aquí con Ana Gascón. Como en nuestro último podcast os prometimos, hoy vamos a hablar de feedback. Es un tema que siempre está presente en los manuales de People, siempre está presente en las reuniones. Yo creo que no hay año que las organizaciones no hablen de feedback. ¿Por qué será? ¿No? Yo creo que la primera cuestión será ¿por qué hablamos tanto de feedback? ¿Y por qué lo damos tan poco? ¿No? Que yo creo que en muchas ocasiones es una de las grandes quejas que salen en las encuestas de clima, que salen como áreas de mejora de todas las partes del liderazgo, que lo entendemos en ciertas ocasiones como algo que debe hacerse en un momento puntual y no constantemente y de manera constante. Yo creo que tenemos muchas lagunas dentro del feedback y que es una de esas palabras que utilizamos en muchas ocasiones en los lenguajes organizativos que poca gente entiende en profundidad y la gente que lo descubre le cambia mucho la vida, ¿no? Porque cambia mucho y esas conversaciones poderosas que abren al desempeño y que abren muchísimo a que realmente la gente entienda que el liderazgo es parte de ayuda y no parte de control y exigencia, ¿no? Que hay muchas veces, hay una ambigüedad, yo creo que muy grande, ¿no? ¿Cómo estás, Ana? Muy bien. Aparte de morena. Pues, ¿estoy morena? Un poco. Pues no sé, será el maquillaje, no sé. No, bien, bien. Aquí estaba mirando al perrito cómo se estaba comiendo la planta. ¿Qué crees, Ana? Tú como exdirectora, que has tenido, jolín, yo recuerdo en Aczo, ¿no? Que tenías como... No, yo creo que el generar una cultura de feedback realmente puede marcar diferencia y puede marcar la diferencia entre ser un equipo de éxito o no, ¿no? Y estoy segura que muchas de vosotros os habéis encontrado en situaciones de, jolín, tener que dar un feedback a alguien, ¿no? Y no saber cómo hacerlo. O sea, que en muchas ocasiones yo creo que la teoría nos la sabemos todos, de se tiene que dar feedback, tenemos que explicar, ¿no? Y hablar de nuestro desempeño y tal, pero nos da miedo porque no sabemos cómo hacerlo, no sabemos cómo enfocarlo, ¿no? Y se va a enfadar conmigo y a muchas veces como que aguantamos, ¿no? Hasta el punto en que, oye, te voy a dar feedback y te voy a echar, ¿no? Cuando hablamos de cultura de feedback es hacerlo de manera constante, hacerlo de manera constructiva y es una herramienta brutal para trabajar el compromiso y la motivación de las personas de nuestros equipos, ¿no? Si lo hacemos bien, ¿no? O sea que yo un poco creo que es el tema que venimos a hablar hoy. Y tanto. Muchos de vosotros que nos estáis escuchando, como Jazz, ¿no? Nuestro colega que también lo presentamos aquí, sabéis que somos Pet Friendly, que Jazz nos ayuda muchísimo en nuestro día a día, ¿no? Y sobre todo en el feedback, que yo creo que lo reciben muy bien, ¿no? Muchos de vosotros nos preguntaréis, vale, esto está muy bien, pero yo escucho un podcast para tener una información o escucho un podcast para que me aporte algo, ¿no? Para que me ayude, ¿no? Y yo creo que es lo importante, ¿no? ¿Cómo doy feedback o qué es el feedback? Mira, el feedback es una herramienta muy poderosa a la hora de desbloquear una situación. Yo siempre lo entiendo desde esa perspectiva, ¿no? ¿Cómo puedo hacerlo? Mira, hay dos maneras. Siempre te dirán, oye, pues está la parte formal y la parte informal, ¿no? ¿El feedback debe ser siempre formal? Hay corrientes que te dicen, no, sí, el feedback te tienes que sentar en un entorno, buscar el entorno adecuado, buscar en ese momento. Yo no creo demasiado en la teoría de tiene que ser siempre formal. ¿Por qué? Porque hay momentos que la situación requiere a lo mejor un feedback más informal, de una cierta manera, de una cierta perspectiva, pero que sea un feedback honesto, ¿no? ¿Cuál es la primera norma siempre del feedback? Uno, que hay que pedir permiso. Y esto muchas veces no lo entendemos. Y no lo entendemos en las organizaciones, no lo entendemos en el entorno. Depende cómo esté yo, depende mi entorno, depende en qué momento me sitúe, depende de 200.000 cosas, mi estado anímico fluctuará, ¿no? Y mi motivación fluctuará. El que pida permiso para cómo dar feedback, el que pida permiso en ese momento para poder hablarte, está abriendo una ventana, está abriendo una puerta, ¿no? Y esa puerta es tan sencillo como pedir permiso. ¿A que sí, Jazz? ¿Sí? Vale. ¿Cuál sería el segundo punto? Pues preparártelo, ¿no? Como está haciendo Jazz. Jazz que nos está diciendo ahora mismo que quiere feedback, ¿no? Es lo que tenemos. ¿Cuál sería el siguiente punto? El decir, oye, vamos a estructurar la conversación, que es importante entender cómo estructuro la conversación. Al final, este punto que estás diciendo yo creo que es súper esencial, el tema de prepararte, ¿no? Lo que tienes que... No ir a una reunión de feedback simplemente con la emoción de, ¿no? Con el conocimiento superfluo de, sino que, jolín, intentemos, como decía Germán, ¿no? Hay momentos más informales. Cuando lo hagamos de manera formal, intentemos, pues oye, programar la reunión, recopilar la información. Al final, seguramente
un feedback también viene derivado, ¿no? El desempeño tiene consecuencias a nivel de métricas, a nivel de KPIs, a nivel de consecución de objetivos. Bueno, pues revisemos esos datos, ¿vale? Para poder estructurar, para preparar, ¿no? Preparar estos comentarios y esta estructura que decías tú, que es tan importante, ¿no? O sea que esta parte de preparación es súper importante, no ir a pelo, como se dice, sino realmente tener claro, más allá, ¿no? De la emoción o de la situación, tener clara bueno, pues, la métrica, tener claros los KPIs, tener claros los objetivos, los retos, ¿no? La situación, ¿vale? Porque a partir de ahí tendremos, bueno, la posibilidad de tener una conversación realmente constructiva con la persona que tengamos delante. Ya, pero yo creo que lo que mucha gente se preguntará, ¿y eso cómo se hace? ¿El qué? El dar un correcto feedback, ¿no? Yo creo que es una de las dificultades, ¿no? Yo como tips que creo que son importantes, uno, el dirigirte a la tarea y no tanto a la persona, porque en muchas ocasiones nos dirigimos a la persona, tú has hecho, tú, es un poco lo que nos pasa con los niños también, que etiquetamos a todo el mundo de una manera súper rápida y súper fácil, ¿no? Y eso no es correcto, ¿no? O sea, al final tenemos que hablar de la tarea, del objetivo, de lo que contribuye al objetivo, ¿no? De decir, oye, pues mira, Alexandra, en este caso, pues me gustaría poderte darte feedback, ¿no? ¿Y sobre qué hablo? No sobre cosas que la otra persona no identifique, que no sean tangibles, sino cosas muy concretas. Oye, mira, te esperaba el deadline aquí, en este momento no me diste la información que necesitaba. Al no darme la información que necesitaba, me hiciste también a mí perderme un poco, ¿no? Y eso me impactó, y puedes hablar de emociones, que es bueno, porque ahí entra la inteligencia emocional, ¿no? El decir, oye, y esto me impactó mucho porque me hizo estar fuera del campo de visión, fuera de una estructura, fuera de un impacto, ¿no? Y esto te lo estoy diciendo para que esto no vuelva a volver a suceder, ¿no? Porque no nos gustaría que tuviéramos esa disonancia entre los dos, ¿no? Que yo creo que eso es cuando une el feedback, cuando realmente ese feedback es constructivo de verdad, ¿no? Cuando tiene el objetivo de unir, no de despegar, ¿no? Hay mucha gente que el feedback lo entiende como voy a vomitar, ¿no? Yo he vivido en infinidad de ocasiones personas que entraban al despacho, personas que entraban y que vomitaban, ¿no? Y decían, bueno, te estoy dando feedback. No, lo que estás haciendo es una canallada porque estás directamente teniendo... Y el feedback, cuidado, puede ser honesto o brutal, porque un feedback brutal te ayuda a movilizarte, ¿eh? A mí me han dado feedbacks brutales que me han ayudado muchísimo a movilizarme y me han ayudado muchísimo a crecer, ¿no? Pero los he entendido y también... Una cosa que es importante también posteriormente al feedback es dejar ese tiempo de maduración sobre lo que me han dicho, ¿no? Dejar ese tiempo de maduración sobre las palabras, porque en muchas ocasiones quedamos ahí con las palabras muy abiertas. ¿Estamos de acuerdo o no? Sí. No. Al final es un poco lo que estaba. Una vez lo tenemos preparado, el momento de darlo es... No, sí que se recomienda un poco, bueno, pues un momento como de ice breaking, ¿no? De, oye, pues hablar de lo positivo también, ¿no? De la persona, sobre todo centrar el feedback en el desempeño, lo que estabas diciendo tú, y no en la personalidad de la persona. Responsabilizarte también de tus propias emociones. Ejemplo, no está bien decir tú me pones nervioso, ¿no? Sino esto que haces a mí me pone nervioso, ¿no? Eres tú, ¿no? O sea, pero la persona no lo hace con esa intención. Sí que está bien compartir emociones responsabilizándote de ellas, ¿no? Y después un aspecto súper importante es, ¿no? Basándonos en esa recopilación de información previa, ser súper claro y súper objetivo en qué es lo que la persona necesita mejorar, ¿no? No hablar de es que lo haces mal, no, vayamos a lo concreto. En esta situación tal, mira, hiciste esto de esta manera y ofrezcamos soluciones, ¿no? Ofrezcamos alternativas. Me hubiera ido mucho mejor si se hubiera hecho pues así y así. ¿Por qué? Porque así llega mejor al cliente, porque así, ¿no? O sea, ser concreto y aportar soluciones. No solo es decir, es que lo estás haciendo mal, sino, oye, así no funciona por estos motivos, nos iría mejor pues tenerlo de esta manera por estos otros motivos, ¿no? Y ahí, oye, si no sabes hacerlo, te ofrezco ayuda. Si necesitas herramientas, buscamos cuáles, ¿no? Pero es la única manera, ¿no? El no quedarte cuando no lo haces bien, sino buscar esas alternativas, ofrecer esa ayuda, es la única manera, primero, de ayudar al desarrollo de la persona, porque
va a saber cómo hacerlo bien. La gente no lo hace mal a posta, ¿no? Muchas veces no saben cómo hacerlo. Entonces, si se le ofrece la posibilidad de decir, oye, pues mira, la manera que estamos esperando es esta y si no sabes hacerlo, te ayudo a buscar la solución o te digo dónde encontrarla o te doy la herramienta que necesitas, ¿no? El ofrecer esa ayuda, ya no solo estás ayudando al desempeño de la persona, sino que también estás trabajando directamente en el compromiso de la persona, ¿no? Porque se da cuenta de que lo que está haciendo es importante. Yo estoy de acuerdo. El punto está en que muchas ocasiones lo que sucede en una conversación escapa de nuestro control, ¿no? O sea, tú entras con un ejemplo, ¿no? Voy a darte feedback sobre esto y hay que entender que el feedback es bidireccional, o sea, es decir, yo estoy dando feedback, pero lo que quiero es que la persona hable conmigo, ¿no? Que me responda, ¿no? Que en muchas ocasiones es como, no, dame un feedback estructurado, escucho y me callo, ¿no? Ni mucho menos. Si lo que quieres saber es cómo impacta en la otra persona, porque vas a entender mucho mejor lo que está sucediendo, ¿no? Y esa retroalimentación que tanto hablamos, retroalimentación, es decir, es conjunto de dos, ¿no? Que a veces parece que es como voy a despachar y te quedas ahí en una reunión que nadie dice nada, ¿no? Y uno de los problemas que encuentro que en el liderazgo sucede mucho es que tú vas con un discurso mejor, relativamente estructurado, pero en la retroalimentación sale de ese discurso, ¿no? Y os pongo un ejemplo muy claro, ¿no? Tú estás hablando con una persona, tal, no sé, oye, pues esto en esta tarea, bueno, pero es que cobro muy poco, ¿no? Esto pasa, es la realidad que sucede, ¿no? O es que trabajo muchas horas, o es que no tengo mucho, ¿entendéis? Entonces ahí el problema es que la conversación se abre a un abanico tan grande que nadie queda satisfecho, ni el que está emitiendo el mensaje, ni el que está recibiendo el mensaje. Al final hay un desencontronazo, que es lo que pasa en el 80% de las conversaciones de feedback que intentamos tener, porque el hecho de tener feedback significa que tengas una cultura de feedback, significa que confíes en la persona que tienes al lado, significa que realmente hay una relación de confianza, ¿no? Y eso en muchas organizaciones la confianza siempre está lo más bajo, ¿no? Confianza y reconocimiento siempre decimos, o al menos en values, es lo que más bajo le sale a las organizaciones, ¿no? ¿Por qué? Porque no tenemos esa cultura abierta de feedback, ¿no? No tenemos esa cultura de puedo hablar con quien quiera de lo que sea, de una manera estructurada, no de una manera de lo que me rote, porque hay mucha gente que piensa que el no tener filtros te va a ayudar, y eso no creo que sea correcto. Tienes que saber cómo impactan las palabras en las demás personas, ¿no? Y no es lo mismo una situación que otra, ¿no? Cuando la conversación está hecha para ayudar, cuando la conversación está hecha para realmente movilizar, a lo mejor hay que tocar emoción. Y tocar emoción significa ir un poco más allá también en esa conversación, ¿no? Es decir, profundizar en el mensaje y no dejarlo. Es como enfrentar los problemas, no dejarlos pasar porque esa conversación sea ambigua, que es lo peor que sucede en un feedback. Me da miedo afrontar la conversación, mi conversación es ambigua, el que tengo delante no se entera de nada, tú crees que has dado un mensaje, y os pongo un ejemplo. Y si queréis saber si sois buenos dando feedback o no, ¿habéis hecho algún cambio conductual en las personas cuando habéis emitido ese feedback? ¿Habéis visto algún cambio? ¿Habéis identificado alguna cuestión diferente de lo que habíais hecho antes de esa conversación? ¿O las tendencias son las mismas? Si las tendencias son las mismas, muy probablemente la respuesta es que no sois buenos dando feedback. Y yo sé que esto duele, ¿eh? Y a lo mejor dices, coño, y perdóname la expresión, pero a lo mejor es que el otro no lo entiende. La mayoría de veces es porque no somos buenos dando feedback y porque no generamos esa cultura de feedback, ¿no? No es nada sencillo, ¿eh? No quiero jugar y banalizar con el aspecto de decir feedback es sencillo que es, no, ni mucho menos. Es algo complejo, pero tiene que ver mucho con la honestidad, la autenticidad y que te puedas mostrar tú mismo con plenitud en un puesto de trabajo. Y eso es importante, porque si tú tienes esa relación de peer-to-peer, va a ser fácil. Si la relación es de control y de poder, es decir, viene mi manager que está por encima a darme feedback, en la mayoría de veces te vas a callar porque sabes que es tu manager, y eso no va a servir nada, eso no va a tener ningún, o sea, es decir, no va a servir de nada. Entonces, la obligación del líder es que si siente que tiene esa relación de poder, que no es correcta, pero si siente que existe, que abra la conversación para que realmente se pueda hablar de una manera franca, porque si no, no se va a enterar de nada, va a ir a ciegas y va a haber muchas áreas grises, ¿no? Sí, no, yo te iba a decir de esto que estabas diciendo, ¿no? Del plantearnos si hemos cambiado conductas, ¿no? Ojo, si hemos cambiado conductas y hemos favorecido ese compromiso, esa motivación de la gente. ¿Por qué? Porque tú puedes cambiar conductas con castigo también, ¿no? Y generando miedo. Y aquí nadie cambia. Y no estamos hablando de eso. O sea, al contrario, estamos hablando de cambiar conductas de una manera constructiva, ¿vale? O sea, que yo creo que es el punto. Para eso, o sea, un poco lo que estabas diciendo, el ser
transparente, el tener un lenguaje sencillo, el preguntar también, el intentar, o sea, que no sea un diálogo unidireccional, sino también el, oye, asegurar que la persona que tienes delante te está entendiendo. Oye, ¿qué estás entendiendo de esto que te estoy diciendo, no? O dame feedback incluso de cómo te lo estoy dando a ti, ¿no? O sea, ¿estás entendiendo esto? ¿no? Pero yo lo he vivido esto. O sea, en muchas sesiones de intervención que tenemos con empresas, yo he visto a CEOs que se sientan y se desnudan delante de la gente, pero o sea, se desnudan. Darme feedback. Y la gente no dice nada. Bueno. No, pero cuidado. Y la cuestión es, ¿cómo está el tema aquí? En cómo ven los demás a esa persona y a esa figura. Mira, recuerdo un CEO hace nada que me decía, jolín, es que hicimos una felicitación de Navidad, ¿no? Y a todo el mundo nos dibujaron de una manera divertida, etc, etc. A mí me dibujaron con traje y corbata. Dice, hace años que no llevo traje y corbata. ¿Lo entendéis? Muchas veces es como nos ven los demás y en esa conversación todas las etiquetas que hay detrás. Lo que quiero decir es que cuando el feedback es honesto y es abierto, tú te sientes para solventar un problema con alguien y lo importante es derribar esas etiquetas que tenemos para podernos confrontar. Si no, no va a servir de nada, ¿eh? Si no va a ser postureo, va a ser una charlita de liderazgo y os vais a olvidar. Si queréis hacer sesiones de impacto de verdad en feedback, oye, contratadnos que os enseñamos lo que haga falta. Cuando hablamos de cultura de feedback no solo es de un manager a un colaborador, es también de un colaborador a un manager, es lo que dices tú, ¿no? Y cuando se genera ese ambiente de confianza, de transparencia, es fácil decir, oye, darme feedback, pues te lo doy, aunque seas mi jefe, porque sé que esto se va a utilizar de una manera pues para crecer todos, ¿no? Como equipo. No va a haber un castigo después, ¿no? Por eso es tan importante el generar esa confianza, pero la piedra angular es utilizar el feedback de una manera, pues lo que estábamos diciendo, no constructiva, el no vomitar lo que decías tú, sino, jolín, utilizarlo como una herramienta muy potente, ¿no? Para, pues eso, tener equipos motivados, con alto desempeño, no tanto que se habla equipos de alto rendimiento, pues eso, ¿no? O sea, pero para ser un equipo de alto rendimiento, que esto si queréis lo tratamos un otro día también, la comunicación es brutal, el aceptar que te estás equivocando es brutal, ahí hay muchos trabajos. En resumidas cuentas, feedback, oye, estructurado, honesto, directo, entender si puede ser formal o informal, entender también el entorno de cultura de trabajo que tenéis, ¿no? Pero sobre todo os animaría también a los líderes y a toda la organización a promover esa cultura de feedback, porque hace que todos nos sintamos mejor. Esto es como la comunicación con tu pareja. Cuando eres capaz de comunicar lo que te pasa, la pareja va bien. Cuando tú no eres capaz de comunicar lo que te sucede o lo que estás viendo, normalmente se generan ahí diferentes hilos de dolor que se quedan ahí anclados. Entonces, abriros y tener estas conversaciones. Parece muy fácil, pero trataremos el tema con mayor profundidad en otros podcasts para explicaros a cómo reacciona ante un feedback, porque también en muchas ocasiones hablamos de quién emite el feedback, pero ¿y yo cómo reacciono, no? Porque en un 80% de las veces, según un estudio de Gallup, queda demostrado de que el feedback se toma como un ataque, ¿no? Entonces nos sentimos atacados y nos defendemos, y no es eso, ni mucho menos, pero esto lo trataremos en otro podcast para no porque seguramente se os está acabando ya el momento de escucharnos. No, te iba a decir que es súper interesante que nos vamos. Dime. El utilizar otro podcast para el cómo recibimos ese feedback y cómo lo utilizamos. Genial. Así que gracias y nos vemos por aquí, ¿de acuerdo? Un abrazo muy grande, gracias a todos por escucharnos.